¿Cómo suelto lo que no es mío? Lo suelto cuando de verdad empiezo a escucharme. Cuando entiendo que quizá el mayor problema nunca fue no tener respuestas. Fue que llevaba muchísimo tiempo, quizá demasiado, sin escuchar las mías. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un mundo rodeado de ruido constante. Y yo no solo hablo del ruido de redes sociales, de entretenimiento, de distracciones, también hablo del ruido de las opiniones, de qué deberías hacer, de lo que es mejor, ese ruido de la productividad constante que se ha modernizado tanto, estándares de querer hacerlo todo bien, de estar siempre intentando llegar a una versión mejor, siempre intentando alcanzar algo que todavía no existe. Y cuando todo eso empieza a hablar al mismo tiempo, todo a la vez, es cuando tu propia voz deja de escucharse. O sea, no es que desaparezca, es que poco a poco todo ese ruido la empieza a tapar. Entonces es súper importante empezar a escucharse porque ahí es donde están las verdaderas respuestas. Porque si nunca paras, si nunca haces silencio y apagas ese ruido de fuera, si nunca te paras a preguntarte qué es lo que realmente tú necesitas, ¿cómo sabes que las decisiones que estás tomando realmente nacen de ti? Y si realmente te van a llevar hacia donde tú quieres. Porque muchas veces pensamos que estamos eligiendo algo que nace de nosotros, cuando en realidad, si lo observamos bien, solo estamos reaccionando entre las opciones que observamos fuera, que llegamos a percibir. Es como elegir una forma de vivir sin habernos preguntado nunca, ¿esto lo deseo yo realmente o es lo que he aprendido que tengo que desear? Esta pregunta a mí me marcó muchísimo, porque entonces es cuando aparece una sensación que es un poquito difícil de explicar, porque lo haces todo, pero hay algo dentro que sigue faltando. Esa sensación de no llegar nunca, de nunca ser suficiente, de siempre hay algo más que yo no alcanzo. Y en verdad yo descubrí que no es que había algo malo en mí, no es que no era capaz, era porque realmente a veces nos falta coherencia entre lo que hacemos y lo que de verdad sentimos. Y eso es porque muchas veces, a mí personalmente, es lo que me pasó, que nos perdemos en esa trampa de buscar todas las respuestas fuera. Un método, una técnica, una filosofía, un camino que promete cambiarte la vida. Todos de repente tienen la solución. Y muchas de esas herramientas en cierto momento pueden ser valiosas, pero hay un riesgo y es empezar a creer que alguien puede conocerte mejor que tú. En verdad, ningún libro, ningún terapeuta, ningún mentor, ningún creador de contenido puede decirte exactamente cuál es tu camino. Porque al final todos hablamos desde nuestra propia historia, desde nuestras creencias, desde dónde estamos en este momento percibiendo la vida. Y eso muchas veces está muy bien porque resulta un gran apoyo, ¿no? Identificarse en muchas cosas pues, con alguien que está pasando por ese proceso. Puede ser inspirador, pero lo peligroso viene cuando entregas a todo eso el volante de tu vida. Porque al final las herramientas son para acompañarte en ciertos momentos, pero nunca para sustituir tu propia voz. Por eso es importantísimo dejar de buscar a alguien que te diga lo que tienes que hacer, que te diga quién eres.
está súper bien leer libros, terapia, aprender, escuchar a personas que te inspiran. Yo misma lo he hecho constantemente. Pero llega un momento que seguir acumulando todas esas respuestas también se convierte en ruido. No dejas escucharte, porque nadie puede decirte exactamente quién eres. Nadie puede sentir por ti. Nadie puede elegir por ti. Por eso estas herramientas solo pueden acompañarte. Pero la decisión de vivir una vida con completa coherencia solo puede nacer de una sola voz, y es la tuya propia. Y esa voz es lo que llamamos la intuición. Y la intuición no puede aparecer en medio de todo ese ruido, porque cuando nace de verdad de ti, en verdad esa voz no compite con el miedo. No discute, no la sientes fuerte. Es como si fuera un pequeño susurro. Por eso necesitamos aprender a hacer ese silencio para poder escucharla. Hacer silencio no es dejar la mente en blanco, como muchas veces pensamos, sino es aprender a distinguir qué pensamientos están naciendo del miedo, cuáles nacen verdaderamente de ti. Porque quizá llevas, como yo, llevaba buscando muchísimo tiempo la respuesta correcta, cuando la verdadera pregunta nunca fue ¿qué debería hacer?, sino ¿qué parte de mí lleva demasiado tiempo intentando hablar? Porque volver a ti no consiste, como he dicho anteriormente, en convertirte en alguien diferente, en encontrar una nueva identidad. Consiste simplemente en dejar de ignorar la tuya. Y cuando empiezas a escucharte de verdad, más entiendes que tal vez no es que estés volviendo a ti, porque nadie puede volver a un lugar que nunca ha conocido. Así es como yo me sentía. No sentí que había vuelto a mí. Estaba sintiendo que me estaba conociendo por primera vez. Esto suena loco. Y digo esto porque quizá piensas que tú también te has perdido. Pero, ¿y si de verdad nunca llegaste a conocerte? Eso es lo que yo me pregunté. Ruth, ¿de verdad llevas toda la vida viviendo desde las expectativas, desde el miedo, desde esa necesidad de encajar, de todos esos personajes que aprendiste a construir? Porque es que al final yo creo que la mayor parte de nuestra vida no la pasamos buscando quién somos realmente. La pasamos defendiendo quién aprendimos a ser. Entonces tal vez no estamos volviendo a alguien que ya fuimos. Tal vez estás descubriendo por primera vez quién ha estado oculto debajo de todo ese ruido.